Amigos, buenas tardes, ¿cómo están? Espero que se encuentren bien, espero que se sigan despejando las dudas que tenemos, espero que se haya llevado a práctica en el día a día lo que vamos conversando y espero también que tengan más dudas, ¿no? La idea no es llevarse certezas por completo, ¿no? Al contrario, la idea es que se practique y que uno genere más preguntas y que uno también vaya encontrando respuestas, ¿no? Ahora queríamos tocar el tema de lo que es el sonido, lo que es el verbo y lo que es la vibración. Hoy en día, con la vida constante, con el constante correr, con el hacer una cosa o hacer otra, tenemos como que mucho ruido y poca música y poco sonido. Estamos muy aturdidos, pero escuchamos poco. Entonces la idea es entender por qué existe el sonido, para qué tenemos que utilizar el verbo y en sí qué es la vibración. Entonces, hay una conexión clara de lo que es el verbo, ¿cierto? Y lo que se le dice manifestar. Pero no solamente tenemos un verbo que se exterioriza, también tenemos un verbo interior que constantemente nos tiende a aturdir, nos tiende a sacar de ese silencio que debemos buscar. Ese verbo que es interno, no le prestamos la debida atención, que son esos pensamientos. Esos pensamientos tienen un peso, crean algo. No olvidemos que la energía constantemente está en movimiento. Esa es su naturaleza, moverse. Entonces nosotros tenemos que darle el acorde adecuado. Es muy similar a la música. ¿La música qué es? La música es una energía. ¿El sonido qué es? Es una energía. Entonces con el sonido nosotros podemos mover cosas. Con el sonido nosotros movemos materia. Hay mucha gente que está relacionada al tema de la música y va a entender lo que coloquialmente le dicen la levitación acústica. ¿Qué es la levitación acústica? Ponen en la parte baja, aquí, este de acá es un parlante, ¿ok? Y a este parlante, cuando sale música, la vibración de esta capa hace que puedan moverse ciertas partículas, se mueven, vibran, y hay algunos experimentos que con una jeringa, ¿qué es lo que hacen? Sueltan aquí gotas de agua y esa agua se queda estática y levita. Gotas de agua, depositan poco a poco gotas de agua y esa agua ahí levita. Entonces, el sonido crea, sostiene la materia. Entonces, hay principios básicos, hay leyes básicas. Entonces, partículas o gotas de agua las sostiene en una vibración adecuada, de una forma adecuada, la sostienen. Hay estudios en el cual se dicen, se concluye que la música modula nuestra biología y nuestra psicología. Porque la música no viene
de que algo se me ocurrió o algo me inventé. Grandes compositores, en el caso de Mozart, de Beethoven, ¿qué es lo que ellos decían? Que ellos no inventaban nada, simplemente ellos copiaban. Ellos no inventaban, ellos copiaban. Ellos tenían esa humildad, tenían esa característica. No, yo no soy dueño de eso. Yo estoy copiando algo que me están dando. Porque la música, el sonido, va más allá. Entonces el sonido va dando forma a las cosas. No olvidemos que nosotros somos materia. Esa materia tiene músculos, tiene tejidos. Si seguimos analizando, llegamos a las moléculas, luego llegamos al átomo. Entonces se habla de que si vamos a imaginar que este de acá es el estadio, disculpen el dibujo, que este es un estadio de fútbol. Vamos a suponer que todo esto es el tamaño del átomo. Y el tamaño del electrón se dice que es del tamaño de la pelota que está en el centro de la cancha. Y por todo esto, por todo este supuesto vacío que hay acá, supuesto vacío, por ahí es lo que le da forma el sonido. Supuesto vacío. Sería interesante escuchar cuál es el sonido de ese vacío. Porque en el vacío, por más que yo grite, no hay aire, no hay ondas que puedan transmitir mi voz. Hay vacío completo, una caja completamente que han sacado el vacío, que han sacado el aire. Entonces, ¿qué es lo que yo voy a escuchar? Es por eso que venimos conversando la importancia que es el silencio. Pero no es tener un silencio para yo seguir pensando, para yo seguir angustiándome con mis pensamientos. Es la importancia de ese silencio. ¿Para qué? Para poder yo empezar a comunicarme con ese vacío. Es un poco, yo sé, extraño, suena como medio filosófico. Pero si nosotros empezamos a buscar realmente ese silencio, a cerrar nuestro verbo interior, lo cerramos prestándole atención hacia lo que hacemos durante el día. Entonces, la idea ¿cuál es? Nosotros empezar a subir ciertos niveles. Porque si nos fijamos hoy en día, la música popular que se da ahora, le llaman el reggaetón o la salsa o X tipos de música, si observamos, tienden a estandarizar. Tienden como que todo a igualar, pero no igualar para subir, sino igualar para descender. Esa es vibración. Entonces hemos simplificado ya ni siquiera el sonido, sino hasta el mismo verbo en las músicas, en las canciones. Ya no se hace vibrar de una forma elevada, no se hace vibrar aquí la laringe. Si no, ya ni siquiera se utiliza la laringe, estamos... Ya ustedes me entenderán, ¿no? A eso estamos llegando. ¿Pero por qué? No por culpa de un cantante, no por culpa de una disquera, es por nuestra responsabilidad.
¿Por qué? Porque a veces nos hemos dejado estar ahí. Y queremos cambios, pero queremos cambios afuera, pero no vemos dentro de nosotros. ¿Por qué digo que no vemos dentro de nosotros? Con el mismo verbo que nosotros queremos crear una mejor posición económica, que queremos crear salud o queremos crear mejores relaciones, con este mismo verbo es el con el que estamos insultando, o de repente estamos maldiciendo, o de repente estamos chismeando, o estamos hablando mal, ¿cierto? O estamos calumniando, o estamos mintiendo. Entonces, hay que tener una coherencia. Hay que tener un poquito de sentido común, ¿no? Entonces, con el mismo verbo con el que yo insulto, con el que yo hablo lisuras, no es con el mismo verbo que yo voy a querer manifestar. ¿Por qué? Porque estoy malgastando mi energía de forma absurda. Estoy preocupándome de la vida del otro, estoy hablando de la vida del otro, o estoy mintiendo respecto a la vida del otro. Entonces gasto mi energía y después ¿yo qué quiero? Manifestar. Entonces así no se puede. Así no se puede. Entonces el verbo es justamente para cuidarlo, para aprender a moldearlo. Todos estamos metidos en esto. No es que voy a llegar a un punto y ahora sí ya de acá a un mes va a estar mi verbo perfecto. No, es la idea de cultivar. Por eso que nos dan una vida. Para aprender a cultivar. Ahora estamos hablando del verbo. Pero ese verbo tiene que ser de acuerdo con lo que nosotros anhelamos. Entonces, si yo estoy anhelando salud, no puedo estar gritando, no puedo estar insultando, porque me daño. Soy tan inconsciente que me daño. Entonces, esa energía que debo guardar para poder crear otras cosas, la desperdicio, la despilfarro. Me canso. Ahora, hay momentos en que, por ejemplo, no hablo mal, no chismeo, no hablo lisuras, ¿no? Pero de repente, igual hay gente que tiende mucho a enfermarse de aquí, de la laringe. A veces como que empieza a perder la voz. Entonces uno dice, no, pero es que yo no hablo mal, yo no insulto, yo no digo lisuras, yo no chismeo, yo no miento. Pero ¿qué pasa? Aquí la laringe no está sola. La laringe tiene conexiones con todo nuestro cuerpo. Entonces, cuando yo no soy capaz de verbalizar algo, ¿cierto? De forma coherente o de forma tranquila, es decir, no quiero verbalizarlo porque si no voy a, como quien dice, a vomitar mi ira, entonces me lo guardo, me la como. Y al comérmela acá genero un nudo. Y eso genera una coalición, una confusión dentro del cuerpo. ¿Por qué? Porque yo esperé a explotar interiormente, pero ya no lo exterioricé. Pero igual me está haciendo daño. O sea, tiene que haber una coherencia interna y externa. Lo mismo que yo estoy buscando afuera, tengo que verlo antes dentro. Otro ejemplo, sobre todo para los varones, que hay una conexión de la laringe, del verbo, con las partes sexuales, con nuestras gónadas sexuales. Entonces, si uno está más turbándose, o si le gusta la por, ¿no? ¿Cierto? O le gusta ir a los prostíbulos. Entonces, ¿qué va a pasar?
yo voy a desgastar esa energía y me va a afectar acá. Aparte que también me afecta por el tema de testosterona, por temas de salud y por un montón de otras cosas. Entonces el verbo me tiene que servir para crear, no para destruir. Entonces por mi propia falta de información, me estoy destruyendo. ¿Por qué? Todo es energía. Todo. Esta de aquí es una energía condensada. Esta es una energía condensada. Esto de acá es una energía. Todo. Pero uno dice, sí, yo lo toco, yo lo palpo. Claro, ¿por qué? Porque ya se densificó. Ya se densificó. ¿Y el sonido para qué sirve? No para densificar. Tiene que servir ¿para qué? Para sutilizar, para crecer, para uno empezar a revolucionarse. Entonces, revolucionarse, ¿qué es? Pensar distinto, sentir distinto, actuar distinto y hablar distinto. Entonces no puedo seguir haciendo lo mismo y querer cambios diferentes afuera. Es absurdo. No es coherente. Entonces lo que nosotros tenemos que buscar es la coherencia de nuestro verbo con lo que queremos. Quiero un mejor trabajo, quiero salir de deudas, quiero tener una mejor posición económica, quiero tener paz porque tengo muchos conflictos con una persona, con otra en el trabajo. Quiero mejorar mi salud, entonces tengo que buscar dentro mío qué cosa es lo que debo aprender, qué cosa es lo que debo corregir. Entonces, antiguamente en el Imperio Inca, en el Incanato, habían 3 normas básicas: el Amasúa, el Amayuya y el Amaqueya. Entonces, uno era: no seas ocioso, no seas mentiroso y no seas ladrón. No seas mentiroso. No seas mentiroso, nos están hablando del verbo. Entonces, si eso se aplicara hoy en día a nivel mundial, en cualquier país, faltarían cárceles. ¿Por qué? Porque no hay una coherencia. No hay una coherencia. Entonces, el verbo y el sonido existen para crear, claro. Es por eso que si yo empiezo a escuchar esa música comercial que hay en las radios, en la mayoría de radios o en la mayoría de conciertos, ya sea de balada, ya sea el que sea, cualquier corriente, es completamente distinto a si yo me voy frente al mar y escucho el sonido del mar. Es completamente distinto si yo me voy al bosque. Es completamente distinto si yo me voy a una montaña. Entonces uno dice, no, ahí me voy a aburrir. Te vas a aburrir porque eso es lo que te están diciendo. Te están botando justamente esos mismos pensamientos, que es lo que hacen que tú desperdices tu energía, que es lo que hace que tú te vuelvas ansioso, que es lo que hace que tú dejes pasar oportunidades en tu vida. Eso mismo es el que dice, no, ahí me voy a aburrir. Lo que uno no sabe es que en esos lugares es donde uno más aprende. Y no solamente te vas a sentar todo el día a apreciar el sonido, porque también puedes aprender de otras formas. Ya hemos hablado de lo que es la microbiología, de lo que son los árboles, lo que una hoja
¿cierto? Una hoja de un árbol nos quiere decir de la muerte, que no existe. Hay muchas formas de escuchar. Entonces uno cree que se va a aburrir. ¿Por qué? Porque son esos mismos pensamientos, son esas mismas formas de pensar, esos mismos complejos que te siguen hablando. Entonces los animales, por ejemplo, ¿cómo se comunican? Tienen un diccionario, tienen de repente un libro. Ellos se comunican por sonidos. Las ballenas, como a kilómetros dentro del mar, se comunican. Los delfines son sonidos, son vibraciones. Ellos ni siquiera están en esa forma verbal. Ellos todavía están en sonidos. Es mucho más sutil, mucho más bello. Ellos están en sonidos. Nosotros que ya tenemos ese verbo, no sabemos cómo utilizarlo. Muchas veces, en lugar de utilizarlo como una gracia, lo hacemos para desgracias. Por eso que a veces a los niños, a nuestros hijos, ¿cierto? Por más que no le demos o no lo castiguemos físicamente, con un verbo, con la palabra, le podemos dañar. Estamos dañando un alma por no saber controlar nuestro verbo, por no saber dirigir nuestro verbo. Y después nos quejamos de por qué nuestros hijos son así. El problema no está en los niños, el problema está en nosotros. Obviamente se entiende que esté en nosotros porque nosotros también fuimos niños. Pero no podemos seguir arrastrando. Si estamos conversando eso, entonces nosotros tenemos que ser el punto de cambio. Nosotros. Y eso no significa de que la vida no me va a pagar. La vida me va a pagar. ¿Cómo me paga? Lo que siempre conversamos. Salud, mejor posición económica, ¿cierto? Y mejores relaciones. Más momentos de alegría. ¿Por qué? Porque tiene que haber un equilibrio. Vamos a empezar a atraer más oportunidades. Nos volvemos más magnéticos, nos volvemos realmente electromagnéticos. El agua tiene ese electromagnetismo. Si uno hace una operación en un eje, pongo aquí un eje, ¿cierto? Un eje, y aquí pongo una varilla, puede ser de vidrio, de acrílico, bien equilibrada. Si yo aquí le pongo agua, aquí en esta parte le pongo agua, y aquí afuera pongo un imán fuerte, esto va a hacer que gire, va a empezar a girar. Va a empezar a girar. Como que está acá así, acá está el agua, acá afuera está un imán fuerte y esto va a empezar a girar. El agua es electromagnética, el agua tiene magnetismo. Y bien se sabe que nosotros somos 70% formas de agua. Entonces es importante entender esas cosas. Yo no puedo decretar, yo no puedo manifestar, yo no puedo mejorar o crecer si es que no sé utilizar mi verbo. Si es que yo no lo utilizo bien, en lugar para bendecir, lo utilizo para maldecir. Por eso de repente nuestros abuelos decían, ¿no? Si tú tienes 2 orejas y una boca, es mejor, es más para escuchar y menos para hablar. Entonces, eso es lo que tenemos que llevar. Cómo nosotros empezar a manejar nuestro verbo, nuestra energía verbal. El punto es saber manejar nuestra energía verbal. Y hay una conexión de nuestro verbo con nuestros órganos. Hay una conexión con nuestro hígado, una conexión con nuestros riñones, con nuestros pulmones, con nuestras gónadas sexuales.
Y ahí está la clave. Así que recuerden que la paz es la tierra, la naturaleza es la semilla y tu revolución es la floración. Un abrazo.